Bueno, Dios les bendiga. Le estamos dando la vuelta prácticamente al Éxodo. Estamos en Segunda de Crónicas 4:7. Hemos estado por ahí estudiando cómo ha sido el proceso de composición de los muebles del Templo de Salomón. Recordemos que cuando Salomón quiere reestructurar nuevamente la vida religiosa del pueblo. Antes había pasado un problema con David, el ángel del Señor, a causa del censo que realiza David. El ángel del Señor se molesta, empieza a haber mortandad y entonces estaba todavía levantado, y eso es importante verlo desde una perspectiva histórica, estaba levantado el tabernáculo de Moisés, pero David tuvo miedo de ir precisamente a la zona donde estaba localizado y pues entonces Salomón empieza con la edificación de este templo, ¿no? La semana pasada estudiamos la simbología del propiciatorio, ¿no? El lugar donde se realizaban los sacrificios, toda la simbología que conlleva. Y hoy vamos a empezar con el candelero de oro o la menorá. Entonces, vamos por ahí a estar analizando algunos pasajes. Evidentemente, vamos a modificar un poco la agenda de trabajo de hace 2 años, que fue cuando dimos por primera vez esta sesión. Y vamos a estar estudiando el diseño del candelero, los adornos que están vinculados con el diseño y el material, ¿no? Cuando hablamos del material, aquí vamos a estar estudiando un poquito estos conceptos de la teología de la iluminación según San Agustín, y también vamos a estar vinculando esto último a algunos aspectos ya muy, muy prácticos que la Biblia maneja sobre cosas que debemos de comprender, que van desde cuestiones muy básicas hasta aspectos muy de alguna manera desvinculados con la cognición de un ser humano. Ya vamos a estar explicando a qué nos referimos con esto. Entonces, el diseño del candelero tiene tres partes principales. Es el pie del candelero, que es la parte central, ¿verdad? El brazo central, en vinculación con la caña y los brazos. Entonces, cuando nosotros hablamos de este pie, a veces se llega a interpretar de maneras distintas según las raíces etimológicas hebreas. Cuando nosotros hablamos de pie, a veces se traduce como muslo, y esto lo vemos en Génesis 32:25. Vamos a empezar a ir a varios pasajes de las Escrituras para que podamos conceptualizar un poquito mejor, pues lo que nos dice la Biblia, ¿no? Que aquí vamos a empezar a ver datos bastante interesantes. En Génesis 32:25 vemos este vocablo que se traduce como muslo. Ahorita vamos a ver por qué es importante entenderlo. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Veamos que esta primera impresión del pie o de esta parte del candelero tiene mucho que ver con el conflicto. Cuando nosotros estudiamos una raíz etimológica para poder realizar una definición operacional, debemos de estar conscientes que hay varias formas en las que se puede entender una sola palabra en hebreo. De hecho, también esta misma palabra que se utiliza como pie para el diseño del candelero o de la menorá, se traduce en algunas ocasiones como lomos. Pero cuando nosotros hablamos de muslo y que está vinculada a esta situación del sufrimiento, nos va a recordar un poquito, y fíjense qué interesante es esto, al momento en el que Jesús estaba en el Getsemaní. En este momento en particular de sufrimiento y de agonía del Señor, nosotros vemos que en el Getsemaní, que literalmente significa triturado,
era un lugar donde se hacía precisamente el aceite de oliva con el cual se hacía encender el candelero. Todo está conectado. Entonces, la misma raíz etimológica se ocupa para hablar de los lomos. En Génesis, vamos nuevamente para allá, Génesis 46:26, vamos a encontrar este segundo significado de esta raíz etimológica. Génesis 46:26 nos dice lo siguiente. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos. Evidentemente, este vocablo nos está hablando sobre la descendencia que se deja, ¿sí? Imagínense, la menorá o el candelero de oro está vinculado a esta idea del sufrimiento y la oración, como lo que vemos en el huerto de Getsemaní en los evangelios sinópticos. Pero también, al hablar de la caña, ¿no? Se habla de esta idea de la descendencia, ¿no? Tiene mucho que ver con los diferentes significados de la raíz etimológica. También lo vemos en Éxodo 1:5 y en Jueces 8:30. Ahora, si la menorá tiene esta idea de la iluminación, de la oración, del sufrimiento, de la descendencia, estamos hablando de términos demasiado aislados. Vamos a ir desde lo más general hasta lo más específico para comprenderlo, pero necesitamos ir viendo pues cada uno de estos elementos muy aislados y los vamos a centrar en la teología de la iluminación según San Agustín. Entonces, vamos a pasar a la caña. La caña es el punto central de donde se derivan los demás bracitos, como lo podemos ver aquí en la imagen, y prácticamente tiene la idea de un aspecto eclesiástico, de un aspecto espiritual. Ahorita ya lo vamos a ver aplicado al creyente, pero prácticamente para los judíos simbolizaba a Cristo mismo. Vamos a ver qué es lo que nos dice Efesios 1:22 al 23. Vamos a entender cómo por qué los judíos tienen esta concepción, ¿no? Bueno, cabe resaltar que los judíos que son de tipo mesiánico, porque los ortodoxos no creen esto. Por ejemplo, en Efesios 1:22 y 23 dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si nosotros nos damos cuenta, este brazo central, ¿verdad? Es de donde se derivan pues los otros 6 brazos. Están derivados, conectados con él. Y este brazo es el punto principal de donde también deviene la iluminación para todo lo demás. La Biblia también nos habla en Primera de Corintios 12 de esto mismo que tiene que ver un poco con la cristología, que tiene que ver un poco con estos aspectos de la propia eclesiología. Primera de Corintios 12, de los versículos 12 y de ahí saltamos al 27. Vean nuevamente, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. De ahí pasamos al 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Algo que hay que tener muy en mente es que se tiene esta idea de la vinculación entre la formación de la iglesia como una familia espiritual, pero también se tiene mucho esta idea en el candelero de
que somos procedentes de Dios. De hecho, Juan nos habla precisamente de que hemos nacido de nuevo, somos hechos hijos de Dios, pero nuestra vida procede literalmente de Dios. Y no hablamos en el hecho que los griegos pensaban del zoé, de la vida biológica, no nos referimos a la vida biológica, sino que aparte del zoé, de lo biológico, de lo animal que habita dentro de nuestro cuerpo, en un estado de origen biológico, hablamos de un sentido meramente espiritual. De ahí es que viene precisamente la vida, ¿no? De ahí es que viene la iluminación. El pensamiento del ser humano, según la psicología, que está muy vinculado a la interpretación de la realidad, a las ideas, a la construcción social y demás, tiene su origen cuando nacemos de nuevo en Dios. Y Dios mismo es el que reestructura lo que aprendimos en la sociedad, la forma en la que nosotros interpretamos la realidad y así la forma en la que sentimos y reaccionamos. Por eso es que el candelero es un elemento muy importante porque, como ya lo vamos a ver, las sesiones que vienen en el lugar donde estaba, según el tabernáculo de Moisés, que era el lugar santo, alumbraba otros dos elementos importantes: la mesa de los panes de la proposición, que simboliza la consagración del creyente, y el altar del incienso, que simboliza la comunión, la oración y la adoración. Pero no puede haber nada de esto sin que nosotros entendamos que el pilar principal y de donde deriva nuestro entendimiento, nuestra devoción, es Cristo mismo, que vuelvo a repetirlo, lo vamos a ver con San Agustín. Pero la misma Biblia, que es el punto más importante para nosotros, pues sí nos habla de cosas que debemos de entender, que parten desde aspectos muy básicos de la vida hasta aspectos muy profundos como la voluntad de Dios. Y bueno, los brazos, ¿verdad? Los otros bracitos que nosotros vemos por ahí, esos 6 brazos que están en las laterales, son un símbolo de los creyentes que estamos vinculados con Cristo, ¿no? Cuando nosotros estudiamos al apóstol Pablo y a Juan, nos vamos a dar cuenta precisamente nuevamente de esta idea de el creyente que es unido a la iglesia, formamos una familia, pero precisamente está esta idea de la vinculación, ¿no? En Juan 15 también nos dan precisamente esta noción. Juan 15, de los versículos 4 al 5, vean lo que dice Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta porción en especial, donde Jesús, vean qué hermoso la figura que él ocupa, ¿no? La figura de la vid. Esta figura, ¿verdad? Donde si nosotros conocemos la vid, sabemos que de ahí viene precisamente la uva, pues nos vamos a dar cuenta que sus ramificaciones necesitan ser limpiadas, necesitan ser podadas para que el fruto permanezca, pero también para que se haya una irrigación de más ramas y aumente la producción. Esto es muy importante. Estamos vinculados, sí, pero también necesitamos constantemente estarnos renovando. Y esto es algo que también nos enseña precisamente la menorá. Por eso es que viene la iluminación. La iluminación es constante por eso. Porque como seres humanos muy constantemente estamos pecando, estamos fallando y necesitamos ver en qué estamos fallando para que entonces podamos reestructurar nuestro sistema de pensamiento, para que también podamos, y eso es interesante, estar en unión con los demás. Esto es algo
que necesitamos comprender en cuanto al diseño. Ahora, tiene adornos. Aquí les puse otro modelo de la menorá, que creo que es como que el que más se asemeja a los adornos que nos describe la Biblia. Y si nosotros nos ponemos a estudiar, encontramos en el Éxodo que había en el adorno copas, manzanas y flores. Las copas tenían esta forma de la flor de almendro. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, recordemos que la vara de Aarón, que era una vara de almendro, fue la única que reverdeció cuando hay un problema a nivel político. Se estaban peleando precisamente por quién iba a gobernar la nación, ¿verdad? O quién iba a estar dentro del oficio sacerdotal, mejor dicho. Y entonces, pues el Señor le dice a Moisés, Moisés, que cada uno de los dirigentes nacionales traiga una vara y aquella que reverdezca, pues es la de la tribu que va a estar en el oficio sacerdotal. Y entonces, pues reverdece la vara de Aarón. Y es como de alguna manera se aplacan los problemas políticos derivado de este desorden por quién iba a estar en el sacerdocio. Pero ahorita vamos a entender cómo se vincula con la resurrección de Cristo. En Números 17, ¿no? Para que vayamos recordando, que tengamos bien marcada la pauta de todo lo que estamos diciendo, que no se quede en el aire. Números 17:8 nos dice esto. Y aconteció que a el día siguiente vino Moisés al tabernáculo de testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Hebreos, que es uno de los libros más o de las epístolas más complejas de interpretar si no entendemos todo el trasfondo sacerdotal del Antiguo Testamento, también nos habla precisamente de este punto, en Hebreos 9 en específico. Algo que nos va a permitir vincular, porque no sé si nos lo habíamos cuestionado, pero ya lo hemos estudiado mucho, lo hemos oído mucho. Esta relación que existe entre la vara de Aarón que reverdece y la resurrección de Cristo, como por qué la teología nos dice que hay una vinculación. Bueno, si nosotros estudiamos Jeremías 1, de los versículos 11 y 12, nos vamos a encontrar con un juego de palabras en hebreo, no es perceptible en español. Ya las traducciones modernas nos hicieron como que más ameno el entenderlo, pero en hebreo es donde vamos a encontrar el peso de, de la palabra, ¿no? Dice lo siguiente: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, versículo 11, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Almendro en hebreo es shaked, ¿sí? Versículo 12. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro, shoked, mi palabra para ponerla por obra. Este es uno de los pasajes que estudiamos los teólogos para poder vincular y pensar entonces que hay una relación entre este diseño de las copas por la flor de almendro y la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque se tiene la idea de que de manera rápida, ¿verdad? Bajo un tiempo en específico, claro está, pero Dios sincronizó todo para que en el momento perfecto, pues el Señor Jesucristo encarnara y realizara pues toda la labor de expiación y de redención por nosotros. Ahora, las manzanas y las flores son un símbolo de belleza en esta cultura. Hablan de vigor, hablan de una fragancia vivificante. De hecho, Pablo tiene esta idea también muy clara en Segunda de Corintios y se refiere precisamente a los creyentes como parte de esta fragancia, de este olor,
En 2 Corintios 2, Pablo ocupa este lenguaje metafórico. 2 Corintios 2, de los versículos 14 al 17, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo con Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente, o sea, a los que se pierden, olor de muerte para muerte, y a aquellos, o sea, a los que se salvan, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea, Pablo tiene esta idea, y fíjense, lo volvemos a repetir, en donde está la menorá, este candelero de oro, en la parte de enfrente, antes de llegar al lugar santísimo, estaba el altar del incienso. No se puede adorar, ese es uno de los mensajes que nos da también esto, no se puede adorar, no se puede orar, si no hay una revelación de la muerte de Cristo. De hecho, cuando en el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, antes tenía que quemar incienso. Pero ¿cómo prendía el incienso? Bueno, tomaba del altar del holocausto donde se mataban los animales, brasas encendidas de carbón, y con eso, con un copal, llegaba delante del altar del incienso a adorar. Derramaba sangre y entonces pasaba al lugar santísimo. Y esto es una señal del entendimiento de la muerte de Cristo. Cuando nosotros estudiamos teología de la música, nos vamos a dar cuenta que la adoración para el cristiano debe de partir del entendimiento de la muerte de Jesús. No debe de haber otra forma de adoración. Entonces, ya hablamos del diseño, hablamos de los adornos, y aquí es donde nos vamos a extender un poquito más. El material, me regreso un poquito para que lo vean. El material evidentemente era oro, se cree que pesaba entre 44 y 46 kilos porque era de una sola pieza, pero hay dos cosas que vamos a estar estudiando en relación al material. Primero, preguntarnos qué nos dice la Biblia, muy concretamente, qué nos dice la Biblia sobre qué debemos de comprender. Porque si hablamos de iluminación, estamos hablando de entendimiento, estamos hablando de la comprensión del ser humano, de este factor cognitivo donde de manera consciente comprendemos algo en específico. Habría que preguntarnos qué elementos fundamentales debemos de comprender según la propia Biblia o las propias Sagradas Escrituras. Y aquí encontré una lista, según la Biblia, de cosas que debemos de entender. Primero, la Biblia nos dice que debemos de comprender la importancia de nuestra obediencia para nuestra vida espiritual. Vamos a Deuteronomio 11, de los versículos 1 al 2. Lo primero que debemos de comprender es la importancia de nuestra obediencia para nuestra vida espiritual. Dice Deuteronomio: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su poderosa mano y su brazo extendido. Moisés, ¿verdad? Escribe esta última porción no para aquellos que salieron de Egipto, o sea, para la generación de adultos, porque vamos a volver a recordar la historia bíblica. Cuando sale el pueblo, cuando son derrotados todo el ejército de Faraón y ellos empiezan en las zonas eh, anteriores a Jericó a buscar la tierra prometida, muchas personas murieron en el desierto, que son la generación que sale de ahí adulta.
Pasan 40 años y aquellos niños que salieron ya eran adultos. Y Deuteronomio es un compendio de las leyes levíticas, de lo que pasa en el Éxodo, de lo que sucede en Números. Todo eso se condensa, vamos a llamarlo, se comprime, y esto es lo que escribe Moisés a la generación de hijos que vio morir a sus padres en el desierto, que fueron atacados por serpientes, que murieron a causa de rebeliones que hubo como las de Acán. Entonces, lo que está diciendo aquí Moisés es, ustedes ya vieron las consecuencias de la desobediencia, ya vieron morir a sus padres, ya vieron morir a gente amada. Entonces deben de entender cuáles son las consecuencias del pecado y la importancia de la obediencia. Pero la Biblia también nos habla que es importante que comprendamos precisamente las consecuencias de nuestro pecado. Salmo 73, este es un salmo precioso porque lo escribe Asaf. Salmo 73, versículos 2 y 3, y de ahí pasaremos al 17 y 18. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. De ahí el 17 y 18. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Esta es una oración de Asaf. Asaf está viendo la prosperidad de las personas que estaban mal delante de Dios. O sea, la Biblia sí dice que este tipo de personas parecen gente engordada con grosura de animales, que se les saltan los ojos. O sea, los identifica como personas que por fuera se ven muy bien. Pero Asaf entendió después de buscar la presencia de Dios que su fin era la destrucción. O sea, es importante que nosotros comprendamos que la Biblia, desde el primer libro, como dijera Deuteronomio, nos pone un camino de bendición y uno de maldición. Y nosotros elegimos. Entonces, debemos de comprender esas consecuencias de lo que nosotros hacemos va a traer o bendición o destrucción. Y hablo a creyentes, no a gente que no conoce. Ahora, muchísimo más adelante, ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, la Biblia nos dice que debemos de comprender el poder de Dios. Vean cómo va subiendo el nivel de dificultad. Marcos 8, Marcos 8, 14 al 18. Vean lo que dice la palabra. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, pongan atención en esto, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Fíjense que esta es de las partes de la Biblia que son como un diagnóstico para nosotros, porque muchos no entendemos esto. Lo que está diciendo Jesús aquí a los discípulos es que tengan cuidado de la manera de proceder de los fariseos y de Herodes. A ver, ¿quiénes eran los fariseos? Eran una secta en específico que guardaron muy con recelo el conocimiento de las escrituras. Eran hiperestudiosos, pero eran hipócritas. Y lo que estaba diciendo Jesús ahí
es que nosotros debemos de guardar el conocimiento bíblico porque es parte de lo que como ministros nos compete, pero no debemos de ser hipócritas. Y eso es parte fundamental, ¿no? De entender también que el poder de Dios tiene multipropósitos. El propósito principal del poder de Dios es transformar nuestra vida. No como pensaban los apóstoles o discípulos en ese momento de hacer milagros. No, no era ese el propósito. Era transformar su entendimiento. Por eso es que Jesús se los pregunta en el versículo 17, ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? O sea, cuando nosotros somos hipócritas, cuando nosotros tenemos una vida doble, es entonces que no podemos entender las verdades espirituales porque Dios no va a revelar su voluntad a alguien que no es congruente. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, la Biblia también nos dice que nosotros debemos de comprender que van a haber cosas que no vamos a comprender. Se imagínense, ya sube otra vez el nivel de dificultad. Lucas 18:34. Ahorita vamos a ver con dos pasajes por qué nos dice esto la Biblia. Lucas 18:34. O sea, la Biblia, salud. La Biblia nos dice que va a haber cosas que no vamos a entender, no tenemos por qué entenderlas. Pero ellos, dice la palabra, nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. A ver, aquí Jesús estaba hablando en un momento dado sobre que él iba a dar cumplimiento a las profecías referente a su muerte y su resurrección. Esto era un conocimiento que para ese momento les estaba velado a los discípulos. Después se les reveló. Pero hay cosas, esto es un conocimiento que sí se les iba a dar después, pero hay cosas que definitivamente jamás vamos a entender. Literalmente jamás. Y eso lo dice la Biblia. Juan 13:7. Juan 13:7 dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo vas a entender después. O sea, aquí le está diciendo a Pedro acerca del lavamiento, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Va a haber cosas que definitivamente jamás vamos a entender por qué Dios lo permitió. Y eso nos debe de traer por lo menos un poquito de tranquilidad, ¿no? Sean enfermedades, muerte de un ser querido, no vamos a entender por qué. No hay que desgastarnos, simplemente hay que agradecer a Dios por la vida que nos da a nosotros. Ahora, algo que sí nos dice la Biblia es que debemos de comprender el mensaje de las Escrituras. Lucas 24, vean como todo lo dice la Biblia, nomás que es cosa de buscarle. Lucas 24, del 44 al 45 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Pablo en muchas ocasiones dice que nos presentemos como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que utilizan bien la palabra de verdad. O sea, es necesario que entendamos la Biblia y créanme, muchos de nosotros no le dedicamos el tiempo que se necesita. A mí me impresiona mucho que el apóstol Pedro dice de cosas que escribe Pablo que son difíciles de entender. Imagínense si para ellos era difícil, cuanto más para nosotros. Y muchos de nosotros
no le invertimos el tiempo que se requiere. Entonces, la Biblia también nos dice que debemos de buscar comprender el amor de Dios. Esto es lo más altamente complejo. Vean, Efesios 3:18. Aquí les recomendaría que si pueden no lo lean en la Valera 60 porque viene mal la traducción, o por lo menos no viene entendible como otras versiones, pero se los voy a leer en esa versión para que lo diseminemos bien. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Aquí el único problema que le veo a esta traducción es que ocupa la coma y de conocer. O sea, aquí como que nos habla de dos elementos, está mal la traducción, pero dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense que hay dos verbos, comprender en el versículo 18 y el 19, conocer. Ese es otro problema de traducción fuerte. Pero esto es como que el top de la comprensión, comprender el amor de Cristo. O sea, es extremadamente complejo, por no decir imposible, que entendamos su plenitud, porque literal jamás la vamos a entender. Pero por lo menos nos podemos esforzar en comprender un poquito. Ahora, para ir cerrando, San Agustín hablaba acerca de algunos aspectos que él denominó como teología de la iluminación, ¿no? Si nosotros me regreso un poquito, vemos, ¿verdad? La menorá, el candelero de oro, y empezamos a observar que su función era precisamente esa, iluminar. Pues San Agustín nos habla de algunos elementos centrales, ¿no? Referentes al entendimiento del ser humano, nos habla sobre la intuición intelectual, la intuición sensitiva, la razón discursiva, o sea, estos aspectos que tienen que ver con el conocimiento y demás, que tienen que ver con el conocimiento sensible, el conocimiento racional, pero San Agustín decía que hay un conocimiento muy superior, ¿no? Que es un conocimiento contemplativo, le llama San Agustín, que es fruto del balance entre el conocimiento de las escrituras y la razón para poder acceder a las verdades que Dios quiere que nosotros entendamos. Entonces, a muy grandes rasgos, esto es la teología de la iluminación. No me voy a extender en ello porque es muchísimo lo que nos dice San Agustín, pero este es el nuevo estudio referente a lo que nos dice o a lo que simboliza la menorá.